caso de problemáticas, y vamos a consultarle justamente a propósito de ello y también las precauciones que hay que tener para este tipo de circunstancias. Gordillo, muy buenos días, muchas gracias por atendernos. De este lado, Rodrigo Arredondo y Julián Quirós, la saludamos y le agradecemos por su tiempo. Hola, muy buenos días para ustedes. Bueno, es una jornada en la que, como ustedes ya seguramente venían anticipándose, están atentos a las demandas que puedan ir surgiendo tanto en Río Gallegos como en otras localidades de la provincia, ¿no? Sí, nosotros ya teníamos una alerta amarilla desde el día 8. Ayer pasó a alerta naranja, en el día de ayer a las 18 horas. Se comunicó por todos los medios, sí, para la prevención de la población. Hoy a las 5:30 de la mañana, Caleta Olivia comenzó con vientos muy fuertes, a donde tuvieron Protección Civil, bomberos trabajando en intervenciones con voladuras de techo, varias intervenciones de árboles también, hubo corte de luz. Y bueno, calmó ahora en Caleta Olivia un poco el viento, pero se esperan ráfagas más fuertes al mediodía. En este caso o en esta jornada, ¿han tenido alguna requisitoria? ¿Ya han tenido que asistir a alguien o todavía por fortuna esto no ha sido necesario? Aquí en Río Gallego todavía no tuvimos requerimientos, pero sí el personal está trabajando haciendo la preventiva, sí, en los barrios, por cualquier cosa que necesite el vecino. Y bueno, Piedrabuena está el viento muy fuerte, Santa Cruz también, San Julián, Deseado, que son las partes que están afectadas con alerta naranja, pero hasta el momento no tenemos ningún requerimiento de esas localidades, solamente en Caleta Olivia, que pegó muy fuerte hoy a la madrugada. Uh-huh. Sandra Gordillo es quien habla con nosotros, la subsecretaria de Protección Civil de Santa Cruz. Le consulto por las precauciones o las recomendaciones que desde Protección Civil realizan ante este tipo de situaciones. Transitar con extrema precaución, ¿sí? Uh-huh. Si tienen algunos elementos que se puedan volar, que los ajusten, que los pongan con algún peso encima, que no, o sea, que no salgan a la calle, que traten de que calme el viento para poder salir. Bueno, se recomendó a Educación que tome las precauciones después del mediodía, porque vamos a tener las ráfagas más fuertes a partir de las 12 del mediodía, así que están evaluando ahí Educación en el tema de los colegios, ¿no? Porque es mejor prevenirlos, que no salgan los niños al colegio, van muchos papás a dejar los niños, y bueno, para prevenir cualquier accidente. Sandra Gordillo, subsecretaria de Protección Civil de Santa Cruz, es usted muy amable, estamos atentos a las redes sociales también y a las requisitorias. No sé si quiere agregar algo más antes de despedirla. No le queremos robar mucho tiempo, ¿no? Porque sí, justamente sabemos que están ocupados. Sí, Seguridad Vial en unos minutos más va a sacar un comunicado, sí, porque en la ruta está muy fuerte el viento, así que se recomienda que no salga, ¿no?, a la ruta. Perfecto. Hasta que calme el viento. Ahí me avisan que ya está publicado, así que sí. Bien vale la aclaración. Y en caso de requerir a Protección Civil, ¿por dónde nos podemos comunicar? Al teléfono de emergencia al 103, uh-huh, sí, al 420042, al 435422. Perfecto. Sandra Gordillo, es usted muy amable, le agradecemos por su tiempo, no queremos abusar del mismo porque sabemos que tiene que estar atenta con todo su equipo justamente a lo que vaya sucediendo. Así que muchas gracias. No, a ustedes por llevar la información. Gracias.
Allí pasaba Sandra Gordillo dialogando con nosotros, justamente nos anticipaba y ya nos confirman que ha sido remitido el comunicado y la restricción de circulación por las rutas y caminos de nuestra provincia por fuertes vientos desde hace minutos nada más, desde las 10 de la mañana, tanto para motos, bicicletas, colectivos, motorhomes, vehículos con carros de arrastre, casillas rodantes y camiones vacíos. Por ejemplo, nosotros ayer asistíamos, porque vos sabés que el TC se movilizan en grandes camiones los equipos, sí, que muchos estaban tratando de apurar el tramiterío para poder salir a ruta lo más rápido posible y salir de Santa Cruz antes de que el viento lo arrecie justamente sobre nuestras rutas, y algunos que ya estaban resignados a que recién hoy a la noche o el martes emprenderían viaje. Mirá, Así que el tema del viento. Sí. Sobre todo porque también hay muchos de los muchachos que, si bien recorren miles de kilómetros año a año, sí, quizá no lo hacen con el viento que hay acá en Santa Cruz, ¿no? Claro, y aparte, bueno, hay que manejar con viento, es un desafío a veces. Sí. Lo que tiene de manejar con viento además también es que terminás fusilado, ¿no? Sí, un nivel de tensión, de estrés, de nervio. Estás todo el tiempo enderezando constantemente, a uno que te acostumbras obviamente, pero no es lo mismo manejar sin viento que manejar con viento, eso está claro, y mucho menos con esta alerta meteorológica, mucho menos. Nos cuentan que en nuestra ciudad y en Caleta Olivia, primicia del diario Nuevo Día y de la redacción de este espacio, se han suspendido las clases en nuestra ciudad. ¿En Gallego suspendieron las clases? Exactamente. Por esa alerta naranja. Y después, obviamente, lo que acaba de acontecer en Bahía Blanca, hay que tomar, digamos, las precauciones del caso y no habrá clases y hoy. Calculo que lo mismo va a pasar en Piedrabuena y en Puerto Deseado, porque son localidades que estuve viendo ahí. San Julián. Las velocidades del viento son muy similares a las de Gallegos y a las de Caleta Olivia, que te digo que también están la misma. Exacto. Bueno, ya lo dijiste vos. Sí. Le conté o ya sabe quién va a venir a suplantar. Yo el viernes ya tengo mi pasaje. Me enteré, me llegó el dato. ¿Sí? Me llegó el dato, sí. ¿Lo decimos o no lo decimos? ¿Vos sabés? ¿Sí? Decí que no, ahora no tengo nada. Digamos las iniciales, a ver si alguien lo saca. ¿Qué te parece? Lo voy a decir con nombre y apellido. A ver. Va a venir a reemplazarme en este espacio Santo Biasati. Mentira. Santo Biasati. Hace 1000 que no lo veo, no sé. Lo trajimos en Flybondi porque bueno, aprovechamos que él estaba, ¿no? Compramos un 2x1 ahí. Accedió, le pareció interesante la idea, dijo Gallegos. Sí, necesitábamos una voz juvenil, fresca, que tenga una onda parecida a la mía, y va a venir Santo Biasati. Le gustó la idea, así que bueno, el viernes negociamos con Mónica y César, sí, pero no, están en San Pedro ahí tranquilito con su huerta. Ya se retiraron, ya está. Claro. Qué lindo retirarte de tal manera, decir, ¿saben qué? Me dedico a... Creo que ellos hacen... No sé si dulce o hacen algún producto, hacen que lo seguro venden industrial, no sé si industrialmente, pero artesanalmente en serie. Ahora voy a indagar porque no me acuerdo que particularmente. Mermelada, pero ¿será? Algo así pienso, pero no sé si estoy chamullando con eso. Ahora lo voy a buscar y les voy a decir correctamente. Hoy cumple 48 años Robin Thicke. ¿Quién es? ¿De quién estoy hablando? De una de las que junto a Pharrell Williams grabó una copia del clásico, o lo que se considera una copia de un clásico que se llama Got to Give Up. En este caso escuchamos de Robin Thicke Blurred Lines. Estos clásicos que uno dice, ¿así se llama ese tema? Bueno, ahora lo conocen. To domesticate you, but you're an animal, baby, it's in your nature. Just let me liberate you. You don't need no papers. That man is not your maker, and that's why I'm okay.
get nasty. Go ahead, get at me. What do we make dreams for when you got them jeans on? What do we need steam for? You the hottest bitch in this place. I feel so lucky. You wanna hug me? What rhymes with hug me? Okay, now he was close. Tried to domesticate you, but you're an animal. Baby, it's in your nature. Just let me liberate you. You don't need no papers. That man is not your maker. And that's why I'm gonna make you good girl. I know you want it. I know you want it. I know you want it. Good girl. Can't let it get past me. No far from plastic. Talking about getting blasted. Get up. I know you want it. I know you want it. I know you want it. But you're a good girl. Hustle gang, homie. Must wanna get nasty. Let go. Hey, say Rob. Go ahead. Tell me how that like DJ, one thing I ask you, let me be the one you bet that ass to. Go from Malibu to Paribu, yeah, I can have a big machine bad to you. So hit me up when you pass through. I give you something big enough to tell your ass to. Swag on them even when you drag casual. I mean, it's almost unbearable. In 100 years, not there would I pull up on side, let you pay me back. Nothing like your leg guy, he too square for you. He don't smack that ass and pull your hair like that. So I jail watch, hand wait for you to salute and chew dip pimp. Not many women can refuse dip pimp, and I'm a nice guy, but don't get it confused. Dip pimp. Shake it up. Get up. Do it like it hurt. Like it hurt. What you don't like work. Hey. Baby, can you breathe? I got this from Jamaica. It always works for me. Dakota to Decatur. No more pretending. Cause now you're winning. Here's our beginning. I always wanted a good girl. I know you want it. I know you want it. I know you want it. Good girl. Can't let it get past me. No far from plastic. Talking about getting blasted. Blurred lines. I know you want it. I know you want it. Oh yeah. But you're a good girl. The way you grab me, must wanna get nasty. Go ahead, get at me. Everybody get up. Everybody get up. Arranca la mañana con la mejor dosis de rock argentino. Desde temprano, el sol y los clásicos nacionales. Esperar que ella vuelva y me diga, acá estoy mi amor. Te acompañan en este verano 2025. Radio Nuevo Día. Música y noticias. Alarma Santa Cruz, especialistas en seguridad. Monitoreo de alarmas, robo, asalto, incendios, emergencias médicas, videovigilancia para su hogar, comercio o empresa. Realizamos asesoramiento en toda Santa Cruz. Comunicate al 2966 43 16 73, 43 24 92 o personalmente en Gobernador Mayer 542 entre Muratore y Mascarello. Alarmas de calidad con especialidad en seguridad. ¿Salís a caminar por la costanera? ¿Viste cuántas aves se observan desde la costa? En el estuario del río Gallegos podemos ver cientos de aves playeras que vienen volando desde casi el Polo Norte. Como el playero rojizo o la becasa de mar. También llegan otras que migran solo en Patagonia, como el chorlito ceniciento. ¿Sabías que las aves son indicadoras de la salud del ambiente? Cuanta mayor cantidad y diversidad de aves veamos, más sano es nuestro ambiente. Podemos disfrutarlo sin ser amenaza. Observalas desde lejos. Guarda la basura y no te olvides la correa para tu mascota. Ayudemos a que este sea un ambiente seguro para las personas y la vida silvestre. Asociación Ambiente Sur. El verano
verano 2025 está hecho de sol. Amigos y rock nacional. La banda sonora de tu vida suena acá. Disfrútalo a pleno. Radio Nuevo Día. ¿Necesitas asesoramiento o acompañamiento legal? En el estudio jurídico Bertorero Arel te acompañamos para solucionar todos los inconvenientes que se te presenten. Nos encontrás en Santa 393 o telefónicamente al teléfono fijo 2966 43 8800 para que tus problemas judiciales se transformen en soluciones. También podés comunicarte con el doctor Gabriel Bertorello al celular 1549 8832 y con el doctor Cristian Arel al 1563 6699. Estudio Bertorero Arel. Comunicate con nosotros y deja tus problemas en manos de expertos de la justicia. Estamos para acompañarte en los momentos más difíciles. En Distribuidora Tía María queremos agradecer a nuestros clientes el acompañamiento recibido en nuestro cambio de domicilio. Los esperamos en Entre Ríos 468 con la mejor calidad de productos, frutas y verduras frescas y deshidratadas, frutos secos, encurtidos, especias, legumbres, harinas blancas e integrales, productos almacén, variedad en snacks. Como siempre seguimos con los sorteos de los días sábados. No te lo pierdas. Distribuidora Tía María. Nueva dirección Entre Ríos 468. Depósito en Santa Fe y Castelli. Envíos a domicilio al WhatsApp 2966 70 69 24 o 424 786. Ya estamos de nuevo en época del colegio. Lo ideal es buscar calidad y precios y ese combo está en DM. El cole comienza con descuentos. En DM, aprender es muy importante. Aprovecha un 15% menos en mochilas, tablet, notebook, PC, impresoras y monitores, sillones, escritorios y bibliotecas. En DM te ayudamos a empezar el cole. La forma más fácil de comprar. Encontranos en Don Bosco 408, Río Gallegos. No importa si estás en el veraz o embargado. Ayudas económicas en el acto para empleados públicos, privados, municipales y jubilados. Amasol te da una mano. Estamos en Chile 81. Hacé tu consulta al 2966 51 1809. Solo rock argentino. Todo el tiempo. Este verano 2025 te acompaña con las bandas que hicieron historia. Acá está lo que querés escuchar. Radio Nuevo Día 100.9. TikTok, el diario Nuevo Día. Millones con TDF. Sí, con el crédito de la tarjeta TDF podés comprar todo lo que necesitas. Si tenés recibo de sueldo o sos monotributista, tenés que pedir tu tarjeta TDF. En 5 minutos estás comprando todo lo que necesitas. Pedila al 296-662-4518. TDF, 38 años en la Patagonia, para la Patagonia. Porque me quedo muda, prendida en tu mirada. El verano 2025 se vive con energía y buena música. Ella es la canción que tantos años yo busqué. Nosotros te traemos el rock nacional que te mueve. Radio Nuevo Día. www.eldiarionuevodía.com.ar. Dale play y seguí disfrutando. Multigol premia tu ahorro. Empresa de capitalización y ahorro con más de 25 años de experiencia. Empezá a concretar tu proyecto de llegar a tu 0 kilómetro, moto o grandes sumas de dinero y mucho más. Solo con tu DNI y si adjudicás, no pagás más. Envía info al 2966 75 29 20. Sí, recordá, info al 2966 75 29 20 y participá de un sorteo gratis de un 0 kilómetro. Sumate a esta gran familia. Encontranos en Facebook como Multigol Santa Cruz RG o en Avenida San Martín 954, Río Gallegos, Santa Cruz.
¿Tenés una banda de rock lista para sonar este verano 2025? Ya lo sabemos, todos tenemos un poco de miedo. Tu música se escucha en todo el país. WhatsApp 2966-5160-51. El rock nacional sigue vivo con vos. Amigo viajero, si viajas por la Patagonia, tu paso obligado es por la nueva estación Action en Río Gallegos. Vas a encontrar los mejores combustibles y lubricantes al mejor precio. Visita nuestro spot 24 horas. Tenemos comidas caseras patagónicas y promociones todos los días. Además, tenés wifi libre de alta velocidad, estacionamiento, duchas y más. No tenés que entrar a la ciudad. Si venís desde Chile o Tierra del Fuego, tenés que girar en la primera rotonda pasando Chimenaique. Encontranos en Avenida Asturias y Circunvalación. Somos Santa Cruz Energy. ¿Planeas tu próximo viaje al Calafate? Descubrí Hotel Uppsala. Tu hogar en la Patagonia, a solo pasos de la Avenida Libertador, te ofrece confortables habitaciones con wifi gratis y desayuno continental incluido. Ubicación perfecta, hospitalidad y una experiencia única para explorar glaciares y paisajes inolvidables. Reserva ahora y hace de tu estadía en el Calafate un recuerdo para siempre. Ingresá en hotelupsala.com o reserva por WhatsApp al 2966 53 76 65. Te esperamos. Solo aquí, sentado sin saber qué hacer. ¿Te acordás de ese recital bajo las estrellas? La melodía de Dios. Buenas noches. Revivilo este verano 2025 con los mejores temas del rock argentino. Que la música no pare. Radio Nuevo Día 100.9. Música y noticias. Tomeso Meats S.A., distribuidor mayorista de carnes y alimentos congelados. Te ofrecemos pollo entero fresco y congelado, supremas y pata muslo de las marcas Soy Chu, Fadel y Ginosa. También carne vacuna envasada al vacío de raza Hereford, embutidos Campo Austral. Además, fiambres y quesos Lario y Tremblay. Tenemos cortes de cerdos congelados de las marcas Recreo y La Pompeya. También hamburguesas y prefritos congelados. Somos Tomeso Meat. Escribinos al 2966-622082 o vía mail a ventas@frigomontecarlo.com.ar o ventas2 frigomontecarlo.com.ar. No esperes más para cambiar tu parabrisas. Vení hoy a Chemical Glass. Realizamos cambio de cristales, polarizados, instalación de alarmas, reparaciones, grabado de cristales y mucho más. Trabajamos con todos los seguros. Comunicate hoy con nosotros al 2966-61-2426 o encontranos en Ángel Banciela 1475. Chemical Glass. El mundo se ve mejor a través de nuestro vidrio. Atención Santa Cruz, ya está a la venta el nuevo bingo Diga Sí al Alsec 2025. Y esta vez más millonario que nunca. Más de 360 millones de pesos en premios. 3 automóviles 0 kilómetro y una espectacular Toyota Hilux 0 kilómetro. ¿Te lo vas a perder? Pedí tu boleta al 2966-489626 o contactanos a través de nuestras redes sociales. Agencia de Rifas HRB, tu conexión con la suerte. Fin de espacio publicitario. Ahora seguimos con más rock nacional. www.eldiarionuevodía.com.ar. Que el verano 2025 no pare.
Un saludo para Marcos, que nos estaba escuchando y contestó la consigna del día. Tengo 2 entradas para que vayan el viernes a Pueblo Chico a ver a Calo Ventores y RG Woman, tributos a los Beatles y a los Doors, respectivamente. Estuvieron los chicos de RG Woman. ¿Cómo sonó? Espectacular. ¿Sí? Espectacular, la vi pianito, todo. Bueno, pianito, sí, trajeron teclado, teclado acá, guitarra, el vocalista, un genio, haciendo, encarnando a Jim Morrison acá en el aire, decía la 100.9. Fue un mediodía muy lindo, fue un cierre lindo de semana, y la verdad que la pasamos muy bien. Te digo una cosa, para mí, yo les decía a los chicos, a mí The Doors no es una banda que yo haya escuchado mucho a lo largo de mi vida, pero siempre estaba en la lista. ¿Viste cuando vos tenías la lista, cuando te juntabas a jugar al truco con los pibes, que juntabas a tomar una cerveza, a jugar al truco? Sí. Bueno, estaba Guns N' Roses, estaba los Rolling Stones, estaba, no sé, Los Redondos, una mezcla de nacional con internacional, y The Doors siempre estaba, Sí, siempre. claramente. Y lo que van a ver el viernes es algo así, porque se va a combinar lo de Caloventores, de los Beatles, Sí. con The Doors en una sola noche. Y posiblemente se suban al escenario juntos. O sea que va a ser una noche para no perdérsela. 5.000 pesos la entrada nada más. Perfecto, y nosotros tenemos 2 entradas para regalarles. Tienen que decirnos en qué ciudad se formaron los Beatles. Ciudad británica, si quieren le doy otra pista. Reiteramos para quienes no escucharon anteriormente y se suman al aire de Radio Nuevo Día, ya está publicado esto en nuestro portal y en las redes obviamente también. El Consejo Provincial de Educación determinó la suspensión de clases en nuestra ciudad por el alerta meteorológico vigente para este lunes 10 de marzo. Turno tarde y turno noche no habrá clases en ningún establecimiento educativo público de nuestra ciudad, justamente por el viento que se continuará presentando en nuestra ciudad. Así que estén atentos a esa situación, y si tienen a alguien que vaya a la escuela, en la familia o algo, y lo ven que está cargando la mochila, dígale que no hay clases hoy. Hoy, al menos por hoy, es justamente la determinación. Me dicen, corrijo, me decían César Macetti ya no está en este plano. Disculpa por los chistes que estábamos haciendo recién. No nos estábamos burlando de él, sino estábamos citando periodistas que emblemáticos. Claro, que señalaban que yo me voy de vacaciones y que vendrían a suplantarme en ese caso. Y aprovecho para mandarle un gran saludo a Ana Redona. Le pregunto además si está en la ciudad, una histórica militante de derechos humanos de la provincia y de esta ciudad, trabajadora judicial jubilada, que nos pedía algo de Janis Joplin para amortiguar el ventarrón. Así que le mando un cariño muy grande a Ana, que siempre está presente acompañando a distintas luchas, a distintos espacios, y es una de las históricas organizadoras del 24 de marzo en nuestra ciudad. Así que le mando un abrazo grande, y si está en la ciudad, quiero que podamos charlar antes del viernes para venir, para que se venga, si es posible, para charlar justamente la organización de este 24 de marzo. Ahora sí, estamos en contacto, y le agradezco por la espera, porque escuchó todo este desarrollo Cristian Pereira, que es del barrio Gregores, de un barrio de históricos músicos de nuestra ciudad, la cuna del rock local, reconocido así por, de hecho, el Consejo Deliberante, y ellos están desarrollando una colecta solidaria para enviar hacia Bahía Blanca, justamente en este momento de sazón y de trabajo que se iniciará para la reconstrucción de parte de esa ciudad, y para ayudar justamente a las familias que en algunos casos lo han perdido todo. Esta colecta solidaria que justamente recuerda el lema de Río Gallegos, Ciudad Cordial, señalan no va a recibir ni dinero ni transferencias, sino artículos que se juntarán justamente en el propio barrio Gregores, en el Club Racing de Río Gallegos, ubicado en calle
Germán Vidal 736, allí muy cerquita de la intersección de Jofre de Loaiza y la calle Hipólito Yrigoyen, para que tengan presente. Cristian, buen día, ¿cómo estás? Muchas gracias por atendernos. El año pasado, si no me equivoco, ya hablamos en un espíritu navideño que había allí en el barrio, justamente armaron el arbolito, lo pudieron estrenar, pero en este caso, obviamente, como en muchos puntos del país, el espíritu solidario y la comunidad se organiza para ayudar a la gente, y ustedes están justamente haciéndolo para ayudar, en este caso, a la gente de Bahía Blanca. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Un saludo para vos, tu colega y tu audiencia. Sí, el año pasado estuvimos con una movida solidaria, que tuvimos un evento que fue el armado del arbolito, y bueno, se tuvo un comunicado. Bueno, y ahora nos estamos abocados a otra realidad, a otra situación, que es lo que está sucediendo con nuestros hermanos de Bahía Blanca, ¿no? Qué situación tremenda, ¿no? ¿Cómo fue que ustedes se empezaron a organizar y que surge la iniciativa? Bien, nosotros empezamos con los colegas, con los amigos vecinos del barrio. Días antes empezamos a ver la realidad y la información que veíamos por las redes, por televisión, por las noticias, que era catastrófica, y es una parte de la realidad que vemos que es más profunda todavía por las comunicaciones que hemos tenido, y tenemos amigos, algunos familiares en Bahía Blanca, y lo poco que nos podemos comunicar con ellos nos decían que estaba caótica. Veíamos con compañeros nosotros del barrio que estábamos tranquilos, que la ciudad cambiar. Y bueno, salimos adelante, nos reunimos y dijimos, bueno, vamos a hacer algo. Se activó enseguida, siendo nuestro barrio, vecinos, amigos, quieren decir que estamos adelante, y bueno, así que todo el día de ayer empezamos con la colecta solidaria, ¿no? Cristian, perdón, ¿estás con altavoz? No, sí, estoy en un lugar que a ver, me va a correr. Sí, porque escucho mucho rebote, te escucho como que estuviera hablando adentro de una lata de durazno, y por ahí para que se entienda un poco mejor. Trabajo en un colegio, y solamente estoy en el colegio, ahí estoy saliendo al lado de la ventana. Ahí está, ahora te escucho bien, Ahora te escucho mejor. Contanos, ¿qué tipo de elementos van a estar recibiendo para llevar allí en el Club Racing? Mira, nosotros ayer estuvimos en contacto con la gente de Bahía Blanca, con el comité de emergencia instalado en el GOU, en la Universidad de Instituto, están recolectando, con la gente de Servi, y nos pidieron encarecidamente que lo que es ropa, cosas así, ya tienen demasiado, porque de todas las provincias están llegando. Lo que está necesitando la gente ahora es lo que se viene, que va a haber limpiar todo por el tema de las enfermedades que puede llegar a ocasionar las bajas de la agua, ¿no? Sí. Todo lo que es lavandina, detergentes, puede ser en sobre para diluir, alimentos, puede ser deshidratados, puede ser pastillas potabilizadoras, agua potable, todo lo que la persona de arriba considere para este momento, elementos de higiene, pañales para los bebés que vimos las fotos, los videos, para el adulto mayor, todo lo que veamos que podamos ayudar es bienvenido. Perfecto. También veo el flyer y algunos tipos de medicamentos con fecha, o sea, obviamente vigentes y que sean de uso común, obviamente, que le puedan servir a la gente por allí también, ¿no? Sí, exactamente. Todos los medicamentos, no importa cuál sea, porque estamos hablando de una ciudad grande, como lo que es Bahía Blanca, hay distintas personas con distintos tipos de patologías que está bien. Lo único que pedimos es pasar con fecha vigente, antibióticos, todo, alcohol si es posible, todo lo que es que se pueda donar es bienvenido. Perfecto. Cristian, recordamos que el Club Racing, que es donde están recibiendo, calle Germán Vidal 736, te pregunto si hay algún horario especial en el que estén abiertas las puertas para que los vecinos acerquen sus donaciones. Bien, si bien con el grupo de vecinos que somos nosotros tenemos nuestro trabajo, coordinamos un horario en la semana hasta el día viernes, que calculamos nosotros, de 14 a 20 horas. Vamos a estar en los que Club Racing estrenando y acopiando las donaciones y preparándolas para el envío. Que si Dios quiere, ya el día martes queremos despachar un envío y ya estamos gestionando con una empresa de transporte a ver si podemos despachar más.
Bueno, perfecto, Cristian. Saludamos y celebramos obviamente la iniciativa solidaria que se organicen entre vecinos para poder colaborar en este caso, y obviamente vamos a estar compartiendo también en el diario para que quienes quieran ayudar puedan hacerlo. Dale. Déjame contarme una pequeña aclaración. Nosotros los vecinos autoconvocados no estamos pidiendo donaciones de dinero monetaria, no estamos pidiendo transferencia, nada, porque nos comunicaban ayer de Bahía Blanca que el estar en emergencia no hay cajero automático, no hay sistema ni nada, así que todo lo que es dinero, nada de eso, nosotros no estamos pidiendo. Para la aclaración, como para que no haya confusión, ¿no? Sí, también, porque viste que muchas veces esas situaciones se prestan para cuestiones raras, viste, alguien que copia el alias y le pone un puntito o algo, una diferencia, y también aprovecha la situación, así que está buenísimo que así sea. Y otra vez saludarte, felicitarte a vos y a todos los vecinos de allí del barrio Gregores, que Fabián ayer me mandaba también justamente la difusión, así que vamos a estar comunicándolas por el diario también, y además de acá de la radio, que también le llega a la gente. Así que esperemos que lleguen muchas donaciones y que bueno, esto pueda ser enviado lo más prontamente posible para Bahía. Muchas gracias por la acción y muchas gracias por tu tiempo igual. Muchas gracias a la ciudad de Río Gallegos, gracias a mi ciudad. Cristian Pereira dialogaba con nosotros. Hay dos números a los que se pueden comunicar en caso de tener alguna inquietud: 2966 47 28 24, 47 28 24, 47 28 24. Cristian y Vanessa al 45 93 81. Después vamos a estar difundiendo esta data también en el diario para que ustedes, si tienen la intención de colaborar, así puedan hacerlo. Me tomo el momento para enviarle un gran, enorme abrazo a otra persona también muy solidaria, aprovechando que salimos de una nota solidaria, y esta es una lideresa, si cabe el término, de las tantas que tiene el barrio Madres a la Lucha, en este caso del espacio Manitos Verdes, una oyente fiel de este espacio además y amiga, que es Verónica Condorí, quien hoy está de cumpleaños y a quien le mando un abrazo muy grande. Voy a tratar de darme una vueltita, ahora que ando a pata se me complica un montón, porque encima vivo en la otra punta de la ciudad, por eso hace tiempo que no la voy a visitar, pero espero y le deseo que tenga un hermoso, feliz cumpleaños, que coman, que se rían mucho ahí, que son además bravas, yo si voy y se juntan las 5, 6, 10 que están, no sé si me conviene quedarme un rato, porque enseguida me agarran de punto y me agarra para la cachetada, pero me río igual, yo me divierto, pero le mando un abrazo enorme y espero que le lleguen muchísimas muestras de amor a esta gran mujer que tiene justamente el barrio Madres a la Lucha. Y me cuenta que justamente el espacio Manitos Verdes está haciendo una venta de empanadas solidaria para, bueno, recaudar fondos justamente para el espacio Manitos Verdes, que es un espacio de taller, huerta y de acompañamiento que devino por la necesidad del barrio, en un espacio sobre todo de acompañamiento alimentario de muchos vecinos de ese sector, que bueno, con esta situación tan crítica ha tenido que incrementar las raciones, y esa situación la sostienen con las colaboraciones de algunas personas y demás, pero bueno, hacen esta feria de empanadas para tener algunos fondos para comprar algunas cuestiones particulares justamente para el desarrollo de las ollas, así que también después lo vamos a estar difundiendo en el diario. En principio le mando un abrazo apretado, gigantesco, a mi querida Vero Condorí. Mi amigo, 10 de la mañana, 57 minutos. ¿Viste cómo pasa la mañana? Entre charla y charla se pasa la mañana. ¿Qué más tengo para agregar en este momento? Porque hay un montón de data, Ya, ¿viste?
¿Cómo son los muchachos? Estoy hablando de lo del nuevo día. Aprovecharon que me fui y se juntaron para sacarme el cuero en principio y después para decir que todo lo que hacemos a la mañana en Arriba al Día, a pesar de que este programa tiene 10 años, está mal y que hay que corregirlo. Yo siempre supe que estaba mal, pero bueno, ahora vamos a empezar a cambiar la dinámica y además como viene un periodista nuevo. Adivina quién es. No voy a seguir haciendo chistes porque ya veo que cito a otro que ya no está y la sigo embarrando. Así que voy a decir, yo quisiera que venga el viernes en realidad para compartir este espacio porque no va a venir justo cuando yo me fui. Y después yo ya creo que peligra mi lugar en este espacio, la verdad. Porque Leandro Dolan, y me pongo de pie, va a ser quien se sume al aire de Radio Nuevo Día a esta hora. Bueno, vamos a ver si el que sale es Nica o yo. Porque, bueno, Nica ya ni dio señales de vida. Bueno, yo por lo menos también. estoy acá poniendo... No, vos no te vas a ningún lado. No me voy a ningún lado, sí. Atornillado acá me quedo. Acá, firme como rulo de estatua, estimado. Se me queda porque, bueno, hay que seguir haciendo el aguante. Che, ¿y de Nica sabemos algo? Che, bueno, No, es que es una gran incógnita, ayer vinimos de Calafate hasta acá, sí, con una gran cola en Esperanza y demás, y tratamos de dilucidar qué será de la suerte de nuestro querido compañero. ¿Te puedo dar una impresión personal de Leandro Dolan? Sí. Me parece una gran incorporación, verdaderamente. Ya fue parte de esta... En el nacimiento de Radio Nuevo Día, cuando ni siquiera Radio Nuevo Día estaba en el dial. Sí. Era parte, cuando éramos una radio online, porque nosotros nacimos como radio online en principio. Era, junto con Tony Villanueva, los que hacían el mejor programa periodístico de la ciudad y quizá de la provincia, que se llamó Así Estamos. Y bueno, hoy se va a incorporar con nosotros a hacer las cosas como se deben, no como las hago yo, que yo las hago como salen. Es un periodista de datos. No, entre vos y Leandro, yo no sé, me voy a tener que poner un traje, una corbata, voy a tener que cambiar mi forma, porque son demasiado formales. Pero Lean tiene el perfil del periodista de datos, viste, que va al dato, va a la textual, siempre se agarra del dato puntual. Está bueno eso hoy por hoy. No es muy común escuchar a un periodista. A ver, tiene una premisa que es información, análisis y opinión. Información, análisis. Y bueno, yo que estudié periodismo no lo aplico nunca, pero va a venir él y va a poner las cosas en su lugar. Pero no hay periodistas como él en general, digo, no. O sea, hay periodistas que hacen lo mismo, ¿no? Pero no es el común denominador en las radios. Entonces, es una incorporación. Es ecuánime, sensato. Totalmente. Así que bien. Los estoy escuchando, justamente dice Leandro Dolan. Me dice Santo Biasati que se baja por lesión. Sí. Y dice que viene sin el serrucho. No, yo lo que quisiera, no por él ni por su actitud, pero digo, va a estar vos que tenés esa voz, va a estar Leandro que tiene una forma de hacer periodismo espectacular. Yo voy a estar re de más cuando vuelva. La gente va a decir, ya está, ya cumpliste tu siglo, maestro. No digas eso. Y bueno, pero si viene, que venga para quedarse. Lo invitamos a que... Me gustaría que se quede, no me gustaría no compartir con él. Y si puede, que vaya viniendo cuando quiera, porque necesito compartir con él. Nunca lo hice al aire, así que venga cuando quiera nomás, que ya lo empezamos a incorporar. Lo que sí no van a poder disfrutar de los rostros de estos compañeros, porque, bueno, no sé si alguien lo podrá resolver, pero capaz que no hay streaming. Lamento comunicarles, señoras y señores. Le mandamos un saludo también a Sabrina López, que el fin de semana, ¿vos podés creer que había un grupo de muchachos en el autódromo que acamparon allí, llegaron el jueves, viernes, y nos invitaron a comer empanadas fritas al disco de salmón? Cuando vos decís, me voy al campo, me hago una hamburguesa vuelta y vuelta con pan y vamos andando. No, se mandaron un menú espectacular y eran
algunos de los muchachos eran familiares justamente de ella, que fue una de nuestras anfitrionas allí en el equipo de prensa del Calafate, y que encima es hincha de Facundo Chapur, que ganó. Ajá. Así que estaba re contenta ayer, y le mandamos un saludo al equipo de prensa, porque sé que a veces nos ponen la radio y si no viene el jefe y cambia el dial, nos dejan a nosotros. Entonces un par dijeron, este es el que escuchamos a la mañana a veces. Así que un abrazo grande a todos, a Jorge, a Luis, que son parte de un gran equipo que tienen allí, que bueno, nos reciben de la mejor manera cuando vamos, así que un abrazo grande para ellos. Y aparte ganó River ayer, así que fue óptimo el fin de semana para ella en ese caso. ¿Qué más tenemos para esta mañana? Una pausa, porque estoy esperando que me den el ok o no para una interesante entrevista que tenemos en la mañana de hoy. Pero está sujeta a una reunión que surgió ahí en el momento. Pero bueno, después de la pausa dilucidaremos, así se dice, si hay entrevista o no, y si no, obviamente te vamos a seguir acompañando con data y con la formalidad que nos caracteriza. Cuando venga Leandro, que dijo que va a venir antes de que yo me vaya, voy a tener que hablar así, voy a tener que ser un tipo, voy a tener que usar palabras correctas. Hacemos el periodo de adaptación como los chicos en el jardín, ¿no? Como, sí. Como la salita. ¿Vamos a tener que ir a buscar de la mano también? Va a tener que ir a buscar de la mano. Primero viene solo, después viene con los papis, ¿no? Claro, media horita, después ya una horita y después así. Se queda, si no llora, lo llamo, si no llora se queda un rato más. Temo por mí, que a la vuelta no ser aceptado por los oyentes. Ustedes sé que me van a aceptar, pero los oyentes van a decir, no acostumbramos a esta situación de sensatez y formalidad, no te queremos más. Pero bueno, mándenme un mensaje si quieren que vuelva. No ahora, porque yo recién me estoy por ir, recién el viernes. Corte, ¿qué vamos a escuchar? Brian Álvarez, a pedido de Ana Redona. Están activos los oyentes hoy, como nunca me están mandando mensajes todos, así que gracias. Y saludos para mi padre, que también dice que ya se pidió los días en el trabajo para las próximas fechas del TC. Cálmese, estimado, que no tan lejos no vamos a ir. Calafate nos quedaba cerca. En octubre sí, capaz que para el TN estamos activos. Y hablando de automovilismo, hoy, como también comenzó la otra gestión a las 8, a las 7 de la tarde comienza, a las 7 de la tarde, ¿cierto? ¿De 7 a 8? Alberto Giovanni, a quien le mandamos un abrazo grande, no sé si esté despierto a esta hora todavía, vuelve con A Toda Velocidad. Ahora en un formato más reducido, de una horita y 3 veces por semana, pero sigue en el aire de Radio Nuevo Día y esa es la buena noticia. Quédense escuchando a Janis Joplin, que nos pedía Ana Redona. Escuchamos, según me dice Brian, Move Over. It's over, baby. You say that it's over now, but still you hang around. Now come on, won't you move over? You know that I need a man. You know that I need a man. But when I ask you to, you just tell me that maybe you can't. Please don't you do it to me. Please don't you do it to me.
lo que está pasando en el país y el mundo, contado en minutos. Contado en minutos. Esperando la marcha federal. Cuando los sucesos cotidianos son trascendentes, las noticias son al instante. Noticias al instante. Noticias al instante. Entérate ahora. Noticias al instante. El gobierno acelera el debate del acuerdo con el Fondo Monetario y se concentra en conseguir los votos en diputados. El oficialismo quiere apurar el trámite en la comisión bicameral para llegar al recinto lo antes posible. El apoyo de los gobernadores será clave nuevamente. Estiman que la reconstrucción de Bahía Blanca demandará más de 400.000 millones de pesos. El intendente de Bahía Blanca, Federico Susbieles, indicó en conferencia de prensa que la destrucción causada por el temporal ocasionó daños infinitos. Hay 16 muertos hasta el momento y al menos 1.400 evacuados. Noticias al instante. Comienza una pericia clave para analizar los celulares del socio de Cuader y de una abogada. El miércoles se realizará la apertura de los teléfonos de Daniel González y Adriana Cruzita en una sede de la Policía Federal. El estudio del contenido estará a cargo de la Fiscalía de Entre Ríos. Un juez debe definir si el caso se investiga en esa provincia o en el juzgado de Arroyo Salgado. En su discurso de despedida, Justin Trudeau advirtió que Canadá enfrenta un desafío existencial por parte de Estados Unidos. El primer ministro le habló a sus seguidores del Partido Liberal antes de que se anunciara al exgobernador del Banco Central, Mark Carney, como su sucesor. Estás informado. Noticias al instante. Las noticias del día a cada momento. Noticias al instante. Mantenete informado todo el día. Ahora, inicio de espacio publicitario. www.eldiarionuevodia.com.ar. Nos bancan las marcas que también aman al rock nacional este verano 2025 con todo. Alarma Santa Cruz, especialistas en seguridad. Monitoreo de alarmas, robo, asalto, incendios, emergencias médicas, videovigilancia para su hogar, comercio o empresa. Realizamos asesoramiento en toda Santa Cruz. Comunicate al 2966 43 16 73, 43 24 92 o personalmente en Gobernador Mayer 542 entre Muratore y Mascarello. Alarmas de calidad con especialidad en seguridad. ¿Salís a caminar por la costanera? ¿Viste cuántas aves se observan desde la costa? En el estuario del río Gallegos podemos ver cientos de aves playeras que vienen volando desde casi el Polo Norte. Como el playero rojizo o la becasa de mar. También llegan otras que migran solo en Patagonia, como el chorlito ceniciento. ¿Sabías que las aves son indicadoras de la salud del ambiente? Cuanta mayor cantidad y diversidad de aves veamos, más sano es nuestro ambiente. Podemos disfrutarlo sin ser amenaza. Observalas desde lejos. Guarda la basura y no te olvides la correa para tu mascota. Ayudemos a que este sea un ambiente seguro para las personas y la vida silvestre. Asociación Ambiente Sur. El verano 2025 está hecho de sol, amigos y rock nacional. La banda sonora de tu vida suena acá. Disfrútalo a pleno. Radio Nuevo Día. ¿Necesitas asesoramiento o acompañamiento legal? En el estudio jurídico Bertorero Arel te acompañamos para solucionar todos los inconvenientes que se te presenten. Nos encontrás en Santa 393 o telefónicamente al teléfono fijo 2966 43 8800 para que tus problemas judiciales se transformen en soluciones. También podés comunicarte con el doctor Gabriel Bertorello al celular 1549 8832 y con el doctor Cristian Arel al 1563 6699. Estudio Bertorello Arel. Comunicate con nosotros y deja tus problemas en manos de expertos de la justicia. Estamos para acompañarte en los momentos más difíciles.
En Distribuidora Tía María queremos agradecer a nuestros clientes el acompañamiento recibido en nuestro cambio de domicilio. Los esperamos en Entre Ríos 468 con la mejor calidad de productos, frutas y verduras frescas y deshidratadas, frutos secos, encurtidos, especias, legumbres, harinas blancas e integrales, productos de almacén, variedad en snacks. Como siempre seguimos con los sorteos de los días sábados. No te lo pierdas. Distribuidora Tía María. Nueva dirección Entre Ríos 468. Depósito en Santa Fe y Castelli. Envíos a domicilio al WhatsApp 2966 70 69 24 o 424 786. Ya estamos de nuevo en época del colegio. Lo ideal es buscar calidad y precios y ese combo está en DM. El cole comienza con descuentos. En DM, aprender es muy importante. Aprovecha un 15% menos en mochilas, tablet, notebook, PC, impresoras y monitores, sillones, escritorios y bibliotecas. En DM te ayudamos a empezar el cole. La forma más fácil de comprar. Encontranos en Don Bosco 408, Río Gallegos. No importa si estás en el Veraz o embargado. Ayudas económicas en el acto para empleados públicos, privados, municipales y jubilados. Amasol te da una mano. Estamos en Chile 81. Hacé tu consulta al 2966 51 1809. Solo rock argentino. Todo el tiempo. Este verano 2025 te acompaña con las bandas que hicieron historia. Acá está lo que querés escuchar. Radio Nuevo Día 100.9. TikTok, el diario Nuevo Día. Millones con TDF. Sí, con el crédito de la tarjeta TDF podés comprar todo lo que necesitas. Si tenés recibo de sueldo o sos monotributista, tenés que pedir tu tarjeta TDF. En 5 minutos estás comprando todo lo que necesitas. Pedila al 296-662-4518. TDF, 38 años en la Patagonia, para la Patagonia. Porque me quedo muda, prendida en tu mirada. El verano 2025 se vive con energía y buena música. Ella es la canción que tantos años yo busqué. Nosotros te traemos el rock nacional que te mueve. Radio Nuevo Día. www.eldiarionuevodía.com.ar. Dale play y seguí disfrutando. Multigol premia tu ahorro. Empresa de capitalización y ahorro con más de 25 años de experiencia. Empezá a concretar tu proyecto de llegar a tu 0 kilómetro, moto o grandes sumas de dinero y mucho más. Solo con tu DNI. Y si adjudicás, no pagás más. Envía info al 2966 75 29 20. Sí, recordá, info al 2966 75 29 20 y participar de un sorteo gratis de un 0 kilómetro. Sumate a esta gran familia. Encontranos en Facebook como Multigol Santa Cruz RG o en Avenida San Martín 954, Río Gallegos, Santa Cruz. ¿Tenés una banda de rock lista para sonar este verano 2025? Ya lo sabemos, todos tenemos un poco de miedo. Tu música se escucha en todo el país. WhatsApp 2966 51 60 51. El rock nacional sigue vivo con vos. Amigo viajero, si viajas por la Patagonia, tu paso obligado es por la nueva estación Action en Río Gallegos. Vas a encontrar los mejores combustibles y lubricantes al mejor precio. Visita nuestro spot 24 horas. Tenemos comidas caseras patagónicas y promociones todos los días. Además, tenés wifi libre de alta velocidad, estacionamiento, duchas y más. No tenés que entrar a la ciudad. Si venís desde Chile o Tierra del Fuego, tenés que girar en la primera rotonda pasando Chimenaique. Encontranos en Avenida Asturias y Circunvalación. Somos Santa Cruz Energy. Es el lunes, pero para nosotros el verano 2025 recién empieza siempre.
La semana arranca con rock nacional. Porque con buena música no hay día que pase mal. Vamos que se viene con todo. Radio Nuevo Día, FM 100.9, música y noticias. Arriba el día. Información, análisis y la mejor compañía en la mañana de la 100.9. De la mañana, 20 minutos en la República Argentina. Bueno, quedamos esperando a ver si podíamos concretar la siguiente entrevista que estaba pautada, pero quizá en la tarde. Es interesante y es pertinente poder hacerla. Tiene que ver con el sector de salud pública a nivel provincial, pero me parece que será en horas de la tarde. De todas formas, tengo, y le mando un saludo a Lorena Aro, nuestra compañera en redes, que me acaba de avisar, me acaba de dar buenas nuevas. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Evento musical, más allá del viernes, que dijimos que tenemos 2 entradas para regalar. Sí. Que les recuerdo, pueden participar contestando la consigna sencilla al 1551-6051. ¿En qué ciudad se formaron los Beatles? ¿En qué ciudad? Te doy opciones: Porto Alegre, Tres Lagos o Liverpool. ¿Vos qué decís? Para mí... Yo tengo data de que su primer encuentro fue en Tres Lagos, pero no sé si podría decir que se formaron allí. Y digo, tengo buenas noticias, porque más allá de esas 2 entradas que tenemos para este viernes, para que vayan a Pueblo Chico a ver a Caloventores, y a RG Woman, ¿qué otro evento musical importante hay en el porvenir inmediato música del tiempo en esta región? Y bueno, La Renga, me parece, ¿puede ser, en Calafate? Totalmente. ¿Y cuál es la buena, más allá de que viene La Renga del Calafate? Que ya me están queriendo coimear, y yo, al que me conoce hace años, nosotros en una época sorteábamos asado para 5 personas y nunca jamás intercedí, ni metí la mano, ni moví, siempre fue transparente y lo mostramos a los sorteos. Y no cedo, yo soy incorruptible o inrocuptible en este caso, porque es rock. Ya vinieron a dejar budín, galletitas. Ah, eso lo trajimos nosotros. Listo, no pensé que era una cometa. Acá tenés que dejar, pero lomo con frita del tamaño de la mesa, si querés ser considerado. No, porque no, ni siquiera eso nos movería, porque nosotros somos más transparentes que el agua de la ría, muchachos. Pero la buena noticia es que Nuevo Día tiene 4 entradas para sortear. Es decir, que va a haber 4 personas que gracias a nosotros van a tener su acceso garantizado al Anfiteatro del Bosque en el Calafate para ver a Chizo, Tete y Tanque rockear, creo, me animo a decir, que como nunca antes se rockeó de tal manera y con tal intensidad en ese espacio. Si bien ha pasado mucha banda de rock, he visto varias bandas de rock, el poder de La Renga de esta canción, a ver. Tiene razones que la propia razón nunca entenderá. ¿Y a dónde voy? Siempre voy a buscar lo que es mío, aunque el planeta termina en un círculo. Qué poesía la de Chizo, además. Digo, reitero, en nuestras redes sociales, en Facebook y en Instagram, ya están publicados los sorteos gracias a nuestra compañera de redes, Lorena.
Y hay 2 entradas en Facebook y 2 entradas en Instagram para que participen. El viernes lo vamos a sortear, porque sabemos que además hay mucha gente que va a ir y mucha gente que obviamente se quiere ahorrar las 60 lucas que sale la entrada. ¿Cuánto? 60.000 pesos. 60.000 pesos cada entrada. Exacto. Tremendo regalo, estamos haciendo, ¿no? Mirá, a ver, yo no me voy a poner a sacar cuentas, pero sáquenla ustedes. No porque sea malo en matemáticas, sino porque viste que a veces cuando te regalan algo y te dicen, no, pero esto vos, en realidad, ¿vos sabés cuánto sale esto? Nah, es medio odioso, viste, que es como que yo te regale, no sé, un mouse, un perfume y te diga, pero sabés que me salió, y si te lo dicen en dólares es más odioso todavía. Sí, ¿sabés cuántos dólares pagué por esto? Sí, y no me lo regalé, se me lo va a estar enrostrando. Entonces, pero hay que también hay que ponerla, hay que dimensionar el tenor de este sorteo. ¿O sí, no? Que además se ahorran el precio de la entrada y lo reinvierten en comercio local. Se van y se compran una bruta tira de asado, un buen vacío, un fernet. ¿Por qué no? ¿Cómo que no? No, ¿por qué no? Está. El diario Nuevo Día 80 que vamos a estar sorteando el viernes. Antes de que yo me retire, por este espacio, al mediodía, acá se van a ir las entradas. Así que estén atentos, vayan y participen y no me escriban, no me quieran corromper, porque no voy a ceder a nada que signifique menos de 60.000 pesos. Mentira. Arriba no voy a ceder. Arriba de 60 charlamos. 2 tanques de nafta. No tiene sentido, para eso es que van a comprar la entrada. Pero no. No me crean porque de última les voy a compartir el link para que participen ahí. No voy a meter a nadie por la ventana en el sorteo, nada. Los que están ahí son los que van a ir a la cuponera digital que usamos nosotros y en base a eso el azar, el destino, la suerte, o vaya a saber... Guiño. Que, no, Brian, no hay guiño. Vaya a saber qué... arista de la vida los pueda llegar a llevar gracias a Nuevo Día a ver a la renga el 22 de marzo, que es el otro fin de semana al Calafate. De hecho nos habían invitado a que vayamos también a cubrir, pero bueno, yo ya no voy a estar, le dije muchachos, ya vine la otra vez, vine ahora, un hotel 5 estrellas hay y pasa que no puedo, no llego. Nada, tampoco pedimos tanto, pero no, yo justo ya tenía mi pasaje sacado, así que... Y de hecho yo nunca vi a la renga, me quedé 3 veces con las ganas y no lo voy a poder ver en esta ocasión tampoco. Pero bueno, ya estaban determinadas las agendas y yo le dije, Chizo, no podés venir antes. No, huevo, me dice, porque me dicen huevo también. Justo en esa época tengo el bautismo de la hija de la sobrina de mi prima y bueno, vamos a tocar el 22. Bueno, no se puede. Ya está. Aparte está el TC, me dice antes, y antes está la fiesta al lado. Pero bueno, Chizo, será en otra ocasión que nos encontremos y me invites al escenario. Saludos para el Rolly que está escuchando, que le gusta esta música. Y aprovechando esta buena noticia, vamos a escuchar algo de la renga, ¿le parece? Después venimos a contarle algunas informaciones más de esta mañana de lunes, ventoso, en alerta, que por el momento cruzamos los dedos. Tenemos luz. Y recuerden, hoy vinimos regalones a lo loco. Tenemos entrada para ir a Pueblo Chico el viernes. Tenemos entrada para la renga y tengo una gorra autografiada por el ganador del TC, Facundo Chapur. El que me dice en qué marca corre hoy Facundo Chapur, participa. Y si no son muchos, se la regalo automáticamente. Esto lo vamos a hacer así sencillo. Escuchamos algo de la renga, justamente a propósito de su llegada a Santa Cruz. Raja el velo del dolor y supe que hay algo
percibir en este mundo que todo lo muele y lo desgarra. Perdido por perdido, sabes, da lo mismo vivo o muerto, pero tu alma es otra cosa. Tu alma es la que te mueve, tu alma es mi razón, tu alma es la fuerza. El águila muerte siempre vuelve y afina su aguda vista. Hoy cualquiera puede morir sin saber cómo fue vivir. Yo solo espero, sin dormirme en mis sueños, estar tan lejos, lejos de esa ignorancia. Solo eso, solo eso. Despierta en mí el viento que todo empuja. Solo eso, solo eso. ¿Qué más puedo esperar? Solo eso. Y mi mirada puede ver por la rejilla de tus ojos para espiar tu corazón que se quedó con un pedazo de mi vida al tiempo que yo broté de tu sangre. Hoy que no hay tiempo que perder, que todo anda a reloj, que se destruye sin razón y la vida muere en un discurso y alguien se encarga de encerrarte y otro prepara el fin del mundo y tan lejana queda la esencia que solo el hecho de encontrarte para mí le da sentido a mi vida. Solo eso, solo eso. Despierta en mí el viento que todo empuja. Solo eso, solo eso. ¿Qué más puedo esperar? Solo eso. Solo eso, solo eso. Despierta en mí el viento que todo empuja. Solo eso, solo eso. ¿Qué más puedo esperar? Solo eso. Noticias, entrevistas y todo lo que necesitas saber. Arriba el día sigue con vos.
Vamos arriba. Bien, valía la pena el tema justamente en esta jornada, el viento que todo lo empuja. Bueno, alguno que estará caminando contra viento dice que sople para el otro lado, así por lo menos me empuja hacia donde voy. Si es que estás caminando hacia el oeste de nuestra ciudad, porque justamente de allí soplan las intensas ráfagas que se van presentando en esta jornada de viernes. Y un saludo para todos los que están escribiendo allí, que justamente celebran, Agustín, un amigo, al Rolly, Nair también, que está escuchando, dice que temón justo para esta mañana. Así que un abrazo grande para ellos. ¿Qué dije? ¿Viernes? Ah, perdón, lunes. Más quisieras. Ya quisiera, ¿no? Ya quisiera, la verdad. ¿Qué tiene usted? Usted tiene data para compartirnos. Sí, data del diario nuevodía.com.ar. Ahí vas a poder ver una de las últimas notas que tiene que ver con la decisión de Claudio Vidal de, a partir de este año, incorporar un ciclo de capacitaciones para las áreas de personal y legales de la Administración Pública de Santa Cruz, con el Tribunal Disciplinario. Vos me dirás, el Tribunal Disciplinario, sí, el Tribunal Disciplinario, que si bien es un organismo chico... Yo me imagino gente con, viste, un tribunal, disciplinada. Traje, gente disciplinada. Sí, gente que no sonríe, ¿no? No, sí, por ahí yo puede ser que sonrían. Pero es el imaginario, claramente, ¿no? Pero sí es verdad que es cierto, despierta seriedad, ¿no? Como solemne, el Tribunal Disciplinario. Y bueno, ha sido protagonista de alguna manera en el inicio de esta gestión, cuando lo decía hoy Leguizamón en charla con el vicegobernador, en charla con nuestros compañeros, que hubo que ordenar, ¿no? Cuestiones de gente que no estaba, que la mandaron a llamar y no aparecía. Sí. Es justamente el órgano que interviene en esa situación, ¿no? No es que ¿dónde está fulanito? Ah, bueno, listo. Sino que es el ente que justamente aplica toda la burocracia que para algo está diseñada en ese ámbito, ¿no? Exactamente, porque muy bien, da muy bueno el ejemplo que das, porque muchas veces se ha hablado del tema de las inasistencias, se ha hablado de la gente que no va a trabajar, de la gente que no cumple el horario, de la gente que se ha mandado algunas macanas dentro del espacio de trabajo, y nunca se entendió bien, o al menos no es popularmente conocido, el rol que ocupa este organismo. Por eso vale la pena aclararlo y contarte justamente esto, ¿no? Que el organismo que se encarga de dirimir todos los conflictos laborales, con el tema de las inasistencias, por ejemplo, y todos estos temas de los que venimos hablando, es el Tribunal Disciplinario, que es un organismo constitucional que está colegiado porque tiene abogados especialistas en la materia, que cuando, por ejemplo, no sé, hay un problema, ponele, ¿no? Un ejemplo, en el Ministerio de Desarrollo hay un trabajador que hace, 2 meses que no va a trabajar. Entonces se arma un sumario dentro del ministerio que lleva la firma del ministro de la ministra de Desarrollo, y ese sumario llega al Tribunal Disciplinario. Sí. Entonces en el Tribunal Disciplinario hay 5 vocales. Vos tenés 3 vocales por el Ejecutivo, que en este caso, bueno, el presidente del tribunal es Juan II Gallardo, acompañado por Walter Parsons como vocal, y por Ítalo Bringas, que es el vicepresidente, y 2 vocales más, uno que es por la minoría política, que en este caso es el ex intendente de Piedrabuena, Federico Bolovic, exactamente, y Sandra Sutherland por parte de ATE, que es el gremio mayoritario, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Llega el expediente del Ministerio de Desarrollo y ahí dicen, bueno, a ver, tenemos estas pruebas, acá, mira, fíjate vos, acá tenés la lista, este trabajador vino a trabajar tal día, pero tal fecha y tal fecha no, presentó un certificado, dijo que había faltado porque tenía tal o cual problema, y entonces ahí se evalúa la situación, ¿no? Se evalúa y dice, bueno, si faltó, bueno, explicó por qué faltó, bueno, se presentan todas las pruebas y se decide si por ejemplo, se lo suspende a prueba, un periodo de suspensión a prueba que implicaría que el trabajador durante un determinado tiempo tiene que cumplir y no tiene que incumplir las reglas, digamos, o por ejemplo, si se decide cesantearlo o si se decide darle la continuidad porque presentó y bueno, y es una instancia en la que el trabajador puede presentar justamente todas las pruebas que sean necesarias para poder defenderse, así como también el organismo puede decir, bueno, mirá, fíjate, bueno. No es que se baja la caña a un laburante
laburante, digamos, de manera ni caprichosa ni unilateralmente, sino que hay un mecanismo en tal caso. Exactamente, es una instancia de apelación única, final, en casos de suspensión de más de 10 días, que lo que buscan es garantizar un debido proceso, evaluar las pruebas, como te decía, se hacen audiencias, algunas se hacen por Zoom, otras presenciales, y bueno, básicamente esto te lo comento ¿por qué? Sí. ¿Por qué te explico todo esto? Porque como es un organismo en principio chiquito, para conocer el organismo, porque la verdad que yo desconocía la existencia del mismo, o el funcionamiento en realidad, no la existencia. Claro, bueno, el organismo está muy ligado, y esto es por definición es un organismo que lo que hace es buscar enaltecer la calidad institucional del Estado, de la provincia. ¿Por qué? Porque garantiza justamente que se cumplan las disciplinas dentro del Estado provincial. Y es este organismo el que saca justamente el Plan Federal de Capacitaciones 2025, que es un plan federal que tiene como objetivo dar a conocer los derechos, los deberes y las obligaciones que los trabajadores tienen, y también que las áreas de personal, que las áreas de legales sepan cómo actuar ante determinadas situaciones. Por ejemplo, cómo armar un sumario, cómo presentar un expediente, que conozcan cuáles son las reglas. Bueno, todos los detalles referidos a Dios y por haber al ámbito de la administración pública, de la cuestión disciplinaria. Esto es una decisión del gobernador Claudio Vidal que dijo, señores, a partir de ahora van a tener que capacitarse las áreas de personal y las áreas de legales, porque hay que dinamizarlo, más dinámica, más facilidad para poder realizar estos trámites, garantiza también un mejor nivel de calidad institucional. Por esto, justamente, que vas a poder leer la nota en el diario Nuevo Día, que dice: estatales, por decisión de Vidal, las áreas de personal y legales se van a capacitar en derechos y obligaciones de los trabajadores. Esta es una frase que dijo Juan II Gallardo, que es el presidente del Honorable Tribunal Disciplinario de la provincia de Santa Cruz. ¿Se quieren inscribir? Bueno, ahí mismo en la nota van a poder ver el formulario para poder inscribirse, y si no, pueden entrar a las redes oficiales del Tribunal Disciplinario, buscan en Instagram o en Facebook Honorable Tribunal Disciplinario, y van a poder, ahí tienen toda la data para inscribirse. Tienen tiempo, obviamente. Si están en el interior de la provincia, hay capacitaciones virtuales. Si están en Río Gallegos, las capacitaciones se van a realizar de manera presencial. Primero, la información de Rodri. Segundo, Gallardo, justamente, que en un audio nos cuenta al detalle esto mismo que justamente nos cuenta Rodri, y que podés encontrar en el diario Nuevo Día. El presidente del Tribunal de Disciplina, quien justamente en un breve audio nos cuenta el alcance de este plan federal. Nosotros justamente estamos preparando para el año 2025 un plan federal de capacitación. La idea es hacerlo en forma personal o último caso por Zoom, pero llegar a toda la provincia de Santa Cruz, teniendo en cuenta 3 aspectos. Primero, que nuestra capacitación llegue a todas las asesores letradas. Segundo, a los departamentos y direcciones provinciales de recursos humanos. Y por último, a lo más importante, a todos los empleados planta permanente de la Administración Pública Provincial. El objetivo es, primero, que la gente conozca cuál es la función del Tribunal Disciplinario, que conozca cuáles son su forma de defender al empleado público, que siempre tiene la oportunidad de presentar su descargo ante el Tribunal Disciplinario, es decir, viene a ser como digamos un tribunal de apelación, que se sienta respaldado, que escuchamos la palabra de todas las partes que están involucradas en un expediente. Es decir, hay que tener en cuenta no solamente la acusación, el informe sumarial o el sumario, sino también el trabajo junto que dé su dictamen, como así también la copia del legajo, el anteproyecto del ministro del área, recomendando cuál sería la sanción. Bueno, cuando estén todos esos requisitos, recién está en condiciones que el Tribunal Disciplinario lo recibe y lo puede tratar. Esto es muy importante porque ayuda a que sean los trámites mucho más ágiles y que apenas ingresen al tribunal sean tratados. Exactamente, en el curso y capacitación se va a tratar todos estos temas, y seguramente también vamos a tener la participación que ha pasado de agentes o personas que no pertenecen a la Administración Pública Provincial, pero sí están interesados en conocer todas las leyes del Tribunal Disciplinario, en conocer todas las normas vigentes o llevarlo como conocimiento a otras provincias. Hemos tenido llamados, ¿cierto?, de la provincia de Buenos Aires, de Rosario,
Y bueno, sobre todo también, y que es importante decirlo, del interior de nuestra provincia, de nuestra querida provincia. Hay mucha participación del interior y eso es muy positivo y nos pone muy contentos. Gente del interior que escuchó, que pide capacitaciones, que ya incluso se está notando en nuestra Dirección de Comunicación Social, en la Asesoría Legal, en mi técnica. Todo este tema de la educación y capacitación es sin duda la indicación que nos ha dado el señor gobernador de la provincia, el Claudio Vidal, quien siempre apostó a estos dos ejes para su actual gobernación. Allí pasaba entonces la palabra del presidente del Tribunal de Disciplina de Santa Cruz, Juan Segundo Gallardo, quien, bueno, nos explicaba justamente esto mismo que nos contaba Rodrigo anteriormente, que ustedes ya pueden ver también en el diario nuevodia.com.ar, sitio líder en noticias de la provincia de Santa Cruz. En un ratito vamos a citar a nuestra compañera, si es que no se voló, Karina Taverne, que está en la calle, como el móvil siempre está. De hecho, hablo con Nelly Buenchur sobre el pronóstico del tiempo, pero lo hacemos después de la pausa, estimado, no hay apuro. Si quiere, vamos a escuchar un poco de buena música, un temita, y venimos con la recta final de esta propuesta radial llamada Arriba el Día. Cumple 31 años Bad Bunny, que estuve escuchando su último disco. Me gusta mucho porque tiene muchas reminiscencias a la época dorada de la música centroamericana, llámese salsa, bomba, merengue, con la Fania All Stars, con Héctor Lavoe, entre otros. Y tiene además partes de un sonido que pareciera analógico, no digital. Seguramente toda la tecnología que hay hace que se pueda emular el sonido de un disco de vinilo girando sobre un tocadisco. Y justamente el último material es verdaderamente agradable, no sé si a todo el mundo le gusta Bad Bunny, otros se quedaron con la etapa más trapera, si se quiere, de este artista, que ahora fue a las fuentes de su raíz. Él es puertorriqueño y también habla un poco de alguna manera del fenómeno social en Puerto Rico, de esto de ser una colonia que no termina de ser colonia, que tiene su identidad, pero también tiene mucho de o parte de su pueblo que se siente más yanqui que latino, digamos. Y hoy cumple 31 años, así que escuchamos Baile Inolvidable de Bad Bunny y enseguida venimos con la recta final de esta propuesta llamada Arriba el Día. Pensaba que contigo iba a envejecer, en otra vida, en otro mundo por hacer. En esta solo queda irme un día y solamente verte en el atardecer. Si me van sola y triste no me hablan. Si me van sola y triste soy culpable. La vida es una fiesta que un día termina y fuiste tú mi baile inolvidable. Mientras uno está vivo, uno debe amar lo más que pueda. Pensaba que contigo iba a envejecer, en otra vida, en otro mundo podrá ser. En esta solo queda irme un día y ver pa'l cielo a ver si te veo caer. Si me ven solo y triste
lo que está pasando en el país y el mundo, contado en minutos. Contado en minutos. Esperando la marcha federal. Cuando los sucesos cotidianos son trascendentes, las noticias son al instante. Noticias al instante. Noticias al instante. Entérate ahora. Noticias al instante. Promulgaron la ley antimafias que sancionó el Congreso en extraordinarias. La legislación está diseñada para anular a las grandes bandas de crimen organizado dedicadas al narcotráfico, el lavado de activos, la extorsión y la trata de personas. Libertarios, la UCR y aliados provinciales frenan el dictamen de García Mansilla para no discutirlo en el Senado. Al no firmar ningún despacho, evitan por ahora que se lleguen las nuevas rúbricas necesarias. Sin ello, ante una eventual sesión, el tema debería ser habilitado con 2/3 de los votos, es decir, algo más difícil que las voluntades para rechazarlo. Noticias al instante. Temporal en Bahía Blanca, ya casi no queda agua acumulada y buscarán reabrir las escuelas el miércoles. Tras la trágica inundación, el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, dijo que la prioridad ahora es que los chicos vuelvan a tener clases. Hay al menos 16 muertos y se evacuaron a más de 900 personas tras la trágica inundación. Rusia expulsó a 2 diplomáticos británicos de la embajada en Moscú. El Kremlin dijo que los funcionarios participaron en actividades de inteligencia y subversivas que amenazaban la seguridad. Londres calificó las acusaciones de maliciosas y sin fundamento. Estás informado. Noticias al instante. Las noticias del día a cada momento. Noticias al instante. Mantenete informado todo el día. Ahora, inicio de espacio publicitario. www.eldiarionuevodia.com.ar. Nos bancan las marcas que también aman al rock nacional este verano 2025 con todo. Alarma Santa Cruz, especialistas en seguridad. Monitoreo de alarmas, robo, asalto, incendios, emergencias médicas, videovigilancia para su hogar, comercio o empresa. Realizamos asesoramiento en toda Santa Cruz. Comunicate al 2966 43 16 73, 43 24 92 o personalmente en Gobernador Mayer 542 entre Muratore y Mascarello. Alarmas de calidad con especialidad en seguridad. ¿Salís a caminar por la costanera? ¿Viste cuántas aves se observan desde la costa? En el estuario del río Gallegos podemos ver cientos de aves playeras que vienen volando desde casi el Polo Norte, como el playero rojizo o la becasa de mar. También llegan otras que migran solo en Patagonia, como el chorlito ceniciento. ¿Sabías que las aves son indicadoras de la salud del ambiente? Cuanta mayor cantidad y diversidad de aves veamos, más sano es nuestro ambiente. Podemos disfrutarlo sin ser amenaza. Observalas desde lejos. Guarda la basura y no te olvides la correa para tu mascota. Ayudemos a que este sea un ambiente seguro para las personas y la vida silvestre. Asociación Ambiente Sur. Verano 2025 está hecho de sol, amigos y rock nacional. La banda sonora de tu vida suena acá. Disfrútalo a pleno. Radio Nuevo Día. La noticia en primera persona. Charlamos con los protagonistas. Esto es Entrevistas en Arriba el Día. Llegando al final de esta propuesta radial de lunes, no de viernes como dije anteriormente, sino de lunes. Nos vamos a ir a la calle con Karina Taverne desde el móvil de Nuevo Día, que nos trae las novedades climáticas para esta semana, no solo para este lunes, de la mano de nuestra meteoróloga, pronosticadora predilecta, que es Nelly Wenchur, mujer del Servicio Meteorológico Nacional, de la estación local allí en el aeropuerto Fernández
piloto civil Fernández, y nos cuenta justamente cómo se vendrá el clima más allá de este lunes. En la calle es donde está la noticia y nosotros estamos ahí. Móvil en Arriba el Día. Ay, ¿cómo estás, Nelly? Buen día. La verdad que mucho, no me quiero hacer la protagonista, pero lo sos. Que hoy sí, hoy hay días que estamos un poco más solicitados. Bueno, hoy es uno de ellos, porque bueno, justamente es importante, ¿no? Conocer la información sobre justamente el aviso de alerta que tenemos para la provincia de Santa Cruz. Para la mayor parte casi estábamos con toda en color amarillo, sí, y todo lo que es centro y este, o sea, principalmente el borde costero, estamos con el alerta naranja. También se extiende hacia la zona de Chubut, también está todo el sector costero con vientos intensos. Bien. A ver, ahora lo charlábamos recién, vos lo mencionabas fuera de micrófono, hay momentos donde puede mermar la intensidad, sube, pero el alerta, digamos, se mantiene vigente. Claro, sí, el alerta va a estar, hoy vamos a estar con vientos intensos prácticamente hasta la medianoche, ¿sí? Con fluctuaciones, por ahí un momento un poco más, un poco menos, eso es la ráfaga, ¿no? Okay. La ráfaga máxima, tuvimos unas a la mañana, alrededor de 100, 110, ahora bajó un poquito, pero la tendencia es que vuelva, la tendencia decía es que vuelva a aumentar ahora durante la tarde, ¿sí? Entre las 3 y las 6 de la tarde se van a dar la mayor intensidad para nosotros, la zona de San Julián, en la zona de Puerto Deseado, que se estima que pueden llegar a los 120, 125 kilómetros en la hora también, ¿sí? Es decir, entonces, esa es la idea de la alerta, ¿no? Del alerta meteorológico, tiene la función principalmente de advertir, ¿sí? De acuerdo a los colores, de advertir qué fenómeno se va a desarrollar y la probabilidad, ¿sí? Aunque a veces no resulte, pero nosotros tenemos la obligación como que de advertir que hay probabilidades altas de tal fenómeno, por eso se emite una alerta. Bien, bueno, y bienvenida esa alerta porque, por ejemplo, se ha dispuesto la suspensión de clases para el turno tarde y para el turno noche en Caleta Olivia, en Río Gallegos también. Y bueno, y esto también encontramos parte de la explicación, no solamente en la alerta y en el viento que hay, sino esto que nos marcase entre las 3 de la tarde y las 6 de la tarde puede intensificar la velocidad del viento. Bueno, coincidiría con el horario de salida, por ejemplo, de los chicos de ese turno, que ahora se suspendió directamente el dictado de clases. Claro, exactamente, sí. La mayor intensidad se podría llegar a dar nuevamente, porque ya tuvimos un pico durante la mañana de intensidad, ha disminuido algo la intensidad y después nuevamente podríamos tener las ráfagas tocando los 100 kilómetros en la hora durante la tarde, ¿sí? Dependiendo algunas localidades, como te decía, con más intensidad, ¿sí? Y también tener en cuenta para, bueno, los que viajan y eso, en la ruta también, ¿no? Siempre tener en cuenta que hay sectores, cañadones y eso donde se nota más la intensidad del viento, ¿no? ¿Hasta cuándo vamos a estar con alerta, Nelly? Bueno, la alerta afortunadamente es solamente el día de hoy, ¿sí? Mañana nosotros vamos a continuar acá en Centro Sur con viento, pero ya con viento más acorde a más, digamos, normal o más acostumbrados, ¿no? A los ráfagas que pueden llegar a 70, 80 kilómetros en la hora, normal, ¿sí? Sobre todo durante la tarde de mañana. Perfecto. Mientras que en zona norte van a tener el resto de la semana sin viento, con muy lindas condiciones de tiempo y recuperando incluso el tema de las temperaturas, porque hoy este viento es con una componente sur, ¿sí? Por lo tanto, es un viento que baja la sensación térmica, un viento frío, muy inestable, da algunos chaparrones, algunas lluvias también, pero sería solamente el día de hoy. Mañana se va a notar en la mínima todavía bajita, entre 5 y 7 grados de mínima.
pero la máxima de a poquito se recupera un poco. El miércoles va a ser el mejor día de la semana, por si tienen que hacer actividades al aire libre. No vamos a tener viento el día miércoles, y el jueves volvemos a recuperar el viento, pero sin alerta para la zona de Río Gallegos nuevamente para la tarde del jueves. Bien. Bueno, Nelly, entonces ahí nos trazaste un panorama en general en la provincia de Santa Cruz, zonas norte con mejores condiciones para lo que queda de la semana que recién está comenzando, pero bueno, el alerta por vientos es hoy. Sí, el alerta por viento es hoy hasta prácticamente el final de la tarde. Hasta la viento vamos a tener prácticamente hasta por lo menos 10 de la noche, 12 de la noche vamos a estar con viento. La intensidad va a ir progresivamente, ya disminuyendo después de las 8 de la noche, ya va a empezar a bajar la intensidad. Después vamos a tener como un descansito en la madrugada durante la mañana, y mañana después del mediodía otra vez con viento, pero ya no con alerta. Gracias, Nelly, muchísimas gracias por toda la información que nos brindaste. Tengan en cuenta cada uno de estos detalles que nos brindó Nelly, y el viernes volvemos a ver cómo pinta el fin de semana. Como no, acá estaré para esperarlos. Gracias. Nelly Buenchur nos traía el panorama para la semana, Vamos a decir que se va acabando el verano, vayan saludándolo que se va. Quedan 11 días, 10 días. Por calendario. Pero bueno, ayer, por ejemplo, antes de que este panorama se presentara, era una jornada, podríamos decir, veraniega en Río Gallegos. Yo al menos llegué a las 8 de la noche más o menos, y estaba muy linda la tarde-noche. Yo salí a las 10:30, a las 10 de la noche salí caminando con pantalón corto y zapatillas, así. Bueno, sí, zapatillas, porque se camina sin zapatillas, ¿no? Pero caminé, digo, lo que te quiero decir es que salí a caminar un par de cuadras y estaba muy linda la noche. Nadie se esperaba esto, Sí. Un cambio fuerte el clima. No lo esperábamos y tampoco lo deseamos. Temperaturas promedio para la continuidad de la semana, entre los 5 y los 15 grados más o menos. Cielo nublado y ventosa la semana para al menos nuestra ciudad. Son las 12 del mediodía, 4 minutos. Los invito a ir a las redes sociales de Nuevo Día, donde estamos disponiendo de entrada para la renga. No duerman porque el viernes se van. Hay 4 entradas y va a haber 4 ganadores y o ganadoras. Así que no duerman. ¿Se lo repito? No duerman. Que le damos la posibilidad de ir justamente a ver a Chizo, a Tete y a Tanque en el Anfiteatro del Bosque en el Calafate. Repaso rápido de el portal líder en noticias de la provincia de Santa Cruz, que ya te cuenta la propuesta solidaria de los vecinos de nuestra ciudad para ayudar a las familias que se vieron afectadas por el temporal, trágico temporal, una tragedia climatológica que se dio en Bahía Blanca, y que en el Club Racing de nuestra ciudad, allí en Germán Vidal 736, en el barrio Gregores, están uniendo voluntades. También me da pena no tener un mango cuando leo este tipo de noticias. Fiebre de argentinos comprando en Chile. El señor Juan Zúñiga pasó por Radio Nuevo Día, acaba de charlar con Cari y le mandamos un abrazo grande y le deseamos un buen porvenir, que se viene una linda etapa para él. Como ya lo dijimos el otro día, logró acceder al beneficio de la jubilación tras una larga trayectoria como trabajador municipal, y ahora vino como embajador diplomático de los Bosteros, como uno de los tantos que tiene la Peña Sentimiento Geneise. Pero te decía, cuando leo este tipo de noticias me dan ganas de tener unos manguitos fondeados, porque hay hasta 50% de diferencia de precios en Punta Arenas, en la zona franca, para comprarse unas zapatillitas, 3, 4 iPhones, nada, tampoco tanto, pero algunos elementos para mi computadora que me vendrían muy bien.
Lo que sí no te regalo son las largas filas en la frontera y todo el tedio burocrático que, bueno, pero es si tenés una indispensable, buena pero- razón, te mandás. Y puede ser, claramente. Bueno, de hecho nosotros ayer volviendo de Calafate nos comimos una fila parecida. Y es otra de las notas del diario Nuevo Día. También las recomendaciones de protección civil ante las ráfagas que se dan en nuestra ciudad y que continuarán en horas de la tarde. Así que hoy mucha incidencia de las noticias climáticas como tanto lo de Bahía Blanca como acá en Santa Cruz también. Así que es lo que te cuenta a esta hora el diario Nuevo Día, portal líder de noticias en Santa Cruz. Nos vamos porque hay que continuar con los menesteres laborales y demás. Así que quédense. En un rato, si el viento la deja llegar, porque ella es más chiquita que nosotros, Laura Andreone, digo, en su contextura y tiene que encima caminar contra viento. Pero yo no tengo duda que va a llegar aquí y a las 13 hará. Siempre llegué tarde, porque además ella tenía un programa acá en esta misma radio que se llamaba Rompevientos, así que no tengo duda que romperá las ráfagas y vendrá a la tarde de Radio Nuevo Día a acompañarnos con toda su calidez y la propuesta que de 1 a 3 desarrolla en Radio Nuevo Día. Este programa lo produce Sandro Díaz, lo opera técnicamente Brian Álvarez, desde el móvil nos acompaña Karina Taverne y complementa el panorama informativo que nosotros te traemos mañana a mañana aquí en el 100.9. Rodrigo Arredondo, ha sido un placer comenzar la semana con unos buenos mates y una charla como siempre tenemos tanto al aire como fuera del mismo. Espero que tengas un lindo inicio de semana. Lo mismo digo, che, muy ricos los mates. Salieron Gracias. bien, salieron buenos. Viste Creo que ya a esta siempre, altura ya no, pero... viste que por ahí si estás un poquito así, un poco cansado o por ahí medio para abajo, te tomas un matecito y te levanta. Es un mimo al alma, se puede decir en un lunes tan sí, gris aparte viste que como siempre es como que el mate es algo que te da ánimo, viste, si mirás tu mate aunque estés solo, aunque estés sentado en la plaza o en tu casa, no sé qué, lo mirás espumante, espumoso, en buena temperatura, y decís, qué bien, qué buen mate. ¿Qué más se puede pedir en la vida? Y ahí agarrás tus facturas y decís, bueno, ahora voy a pagar esto y esto. Pero mientras te tomas un mate, atenuás el amargor de las cuentas o de las noticias, por ejemplo, en este caso, con un rico mate que hoy pudimos hacer. Y se lo rescatamos a Brian, que ahora está tomando mate amargo. Bien, va evolucionando poco a poco este hincha independiente. Que tengas un lindo lunes. Lo mismo te deseo a vos y mañana, como siempre, nos encontramos de vuelta en el aire de Nuevo Día. Quédense que tenemos un rato de música y después viene Laura Andreone con Siempre Llegué Tarde a las 3 de la tarde. Beto, Claudia y Sandro con Fuera de Contexto de 5 a 7. Rock and Frío con el gran Javier Cebeso y hace su debut en esta temporada 2025. Una vez más, Alberto Seoane con A Toda Velocidad, seguramente hablando de lo que ha dejado el fin de semana. Cuídense mucho, atente a la ráfaga de viento. Si no tienen que salir, no se les ocurra salir a caminar hoy, empezar con el footing ni nada de eso, porque las condiciones no están dadas. Fíjense que esté todo óptimo en su casa. Si hay alguna chapa, algún alero que está haciendo sacudiéndose, atenti a esa situación, métanle un clavo, un tornillo o algo y cuídense mucho. Nos reencontramos mañana después de las 9:30 cuando concluya la otra gestión. Venimos nosotros, que somos Arriba al Día. Chao. Ahora, inicio de espacio publicitario. www.eldiarionuevodía.com.ar. Nos bancan las marcas que también aman al rock nacional este verano 2025 con todo. Alarma Santa Cruz, especialistas en seguridad. Monitoreo de alarmas, robo, asalto, incendios, emergencias médicas, videovigilancia para su hogar, comercio o empresa. Realizamos asesoramiento en toda Santa Cruz. Comunicate al 2966 43 16 73, 43 24 92 o personalmente en Gobernador Mayer 542 entre Muratore y Mascarello. Alarmas de calidad con especialidad en seguridad.
¿Salís a caminar por la costanera? ¿Viste cuántas aves se observan desde la costa? En el estuario del río Gallegos podemos ver cientos de aves playeras que vienen volando desde casi el Polo Norte, como el playero rojizo o la becasa de mar. También llegan otras que migran solo en Patagonia, como el chorlito ceniciento. ¿Sabías que las aves son indicadoras de la salud del ambiente? Cuanta mayor cantidad y diversidad de aves veamos, más sano es nuestro ambiente. Podemos disfrutarlo sin ser amenaza. Observalas desde lejos. Guarda la basura y no te olvides la correa para tu mascota. Ayudemos a que este sea un ambiente seguro para las personas y la vida silvestre. Asociación Ambiente Sur. Fin de espacio publicitario. Ahora seguimos con más en Rock Nacional. www.eldiarionuevodía.com.ar. Que el verano 2025 no pare. Cada dolor tiene un nombre y yo quiero conocer el tuyo. Sé que al final de los tiempos me vas a doler. Nunca tuvimos testigos, no tenemos ni una